Bueno, entonces, muchachos, quedamos de la siguiente forma. Miércoles 2, repaso. Miércoles 4, vamos cálculo del poder calorífico inferior por el método analítico. Miércoles 9, eh, miércoles 9, todo lo que tiene que, miércoles 9 y viernes 11, todo lo que tiene que ver con biodigestores y curva de destrucción térmica. Miércoles 16, gasificación y viernes 18, pirólisis. ¿Listo? Miércoles 23, taller, viernes 25, final. Viernes 11, último plazo de entrega del PEGIR, ASA PEGIR RESPEL, y el 18, y ya más tardar el 18 ya tienen ustedes la nota final. Otra cosita que me quedó faltando, ya que veo por acá a varios que me deben el segundo parcial. Eh, a todos los que les debía nota el primer parcial ya están listos, ¿cierto? O sea, ya eso ya quedó listo. Entonces, porque a algunos no les había subido nota y se me había cerrado el sistema. Entonces, me tomé el atrevimiento de escribirles en paro y decirles, venga, qué pena con, pues en este momento, pero venga para que revises, por favor. Me quedan faltando los que me deben el segundo parcial. Porfa, entonces, sé que justo en el momento, pues cuando entramos a paro, hubo muchas materias que no terminaron de hacer parciales, entonces no sé ustedes cómo quedaron ahí, de forma tal de ver si ese segundo parcial, los que me den el segundo parcial, para ver si lo podemos hacer la próxima semana o a más tardar por allá el martes 15, para que no se nos vaya eso y se nos junten con los otros. ¿Listo? Pero Profe, entonces entonces, hacemos eso. ¿por qué no utilizas entonces este viernes para que los compañeros que faltan por parcial lo presenten? No, porque es que se me atrasan ustedes. Mm. ¿Me entendés? O sea, el tal es quedar en un horario de clase extra, porque yo siempre que una persona me debe un parcial, no se la dejo presentar en el horario de clase, sino que les digo en otro horario de clase. ¿Por qué? Porque me presentan el parcial ahí y se me pierden la clase. Entonces me quedan chuecos ahí, por así decirlo. Entonces, para evitar que ustedes no me pierdan clase ni nada, entonces para cuadrar un día con ellos. Pero lo que les digo es que eh, eh, tratemos que de acá a mediados de la próxima semana ya lo tengamos ya listo. ¿Listo? Profe, pero pues Esteban. digo yo que sabiendo pues que esta semana es de colchón, ¿cierto? ¿Por qué no, pues así como dice Joan, esas personas que tienen que realizar el parcial las realizan el viernes? Porque es que ya la otra semana se empieza a juntar todo, porque muchas clases pues van a dejar esta misma semana de colchón y la otra semana ya vienes con toda, con trabajos, con todo, entonces ya le queda más pesado pues para esas personas para entrar pues como y prepararse como pues como para el parcial y eso. Pues digo yo, Ah, sabiendo bueno, a mí que me esta parece semana bien. está así, pues que el viernes se deje pues para que estas personas presenten el parcial y las que están atrasadas pues entreguen lo otro y ya la otra semana pues sí comenzar como con todo porque pues creo que quedaría muy pesado para esas personas la otra semana hacer como todo eso. Mm. Y más porque de pronto también se puede utilizar, digamos, esta clase profe del viernes para terminar, digamos, de revisar la parte de seguimiento y ya como dedicarnos las otras clases netamente a parciales, porque según el cronograma veo que eso va a ser de una. Pues eso sí es verdad. Entonces, ¿qué dicen? Entonces, el viernes 10 de la mañana, los que me den notas, yo pues, voy a citar a los de las otras asignaturas para que también estén ahí. Por aquí, ¿quién me debe? Sí, Elisa, mejor, sí. Sí, de acuerdo. listo. Entonces, muchachos, entonces el próximo viernes, pero ustedes sí les voy a pedir un favor. Les dejo una lectura cortiquitica para dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Entonces,
Entonces, bueno, entonces no, arranquemos así de una vez. Arranquemos así de una vez, entonces ya saben que el día viernes, entonces los que me deben nota, nos presentamos a las 10 de la mañana. Y el resto, entonces, toman esas 2 horas para que estén ¿qué? Para que revisen todo lo del informe y para resolverles preguntas acerca del informe. ¿Listo? En Sí, caso señor. tal, en caso tal de que yo me vea acosado por cualquier cosa, yo hago una grabación de un ejercicio o algo y se los dejo para que ustedes lo vean. Pero posteriormente, Listo, profe. por el momento vamos así. ¿Listo? Entonces vamos a tener el repasito hoy para que lo tengamos. Entonces, pues habíamos arrancado antes de parciales, antes del segundo parcial, habíamos arrancado con la parte de la valoración de los residuos sólidos. Y esa parte de la valoración de los residuos sólidos la habíamos visto desde un punto energético y desde un punto, a ver, desde un punto, desde un punto energético, ¿cierto? Y desde un punto, y desde un punto de reciclaje, ¿cierto? Desde un punto económico. Y que esa parte de esa valoración económica, pues iba incluyente con una primera parte que es el reciclaje. Entonces, el reciclaje es esa parte donde vamos a valorar económicamente los diferentes residuos que a nosotros se nos generan, ¿cierto? Porque le vamos a dar un valor económico a eso. Además, dentro de esta parte, más que el reciclaje fue como la primera parte, pero ya se empezaron a gestionar otras partes. ¿Y cuáles partes? Ese cambio que se proyectó entre de la economía lineal a la economía circular, ¿cierto? De la economía lineal a la economía circular. Entonces, eso fue lo que prosperó dentro de cada uno de estos diferentes apartes. ¿Qué se busca entonces con el reciclaje? Se tiene un ahorro energético porque al fin de cuentas, pues producir materiales significa un gasto de energía y sobre todo un ahorro de quién? De los recursos naturales, de los diferentes recursos naturales con los cuales contamos. Y con esa disminución de gastos de recursos naturales, por ende, hay una disminución del volumen a disponer. Entonces, muchas veces podemos decir que la parte económica no da con la parte de disminución de volumen a disponer, pues que la parte económica no da, que porque el reciclaje no da plata, pues, pero de todas maneras no es el reciclaje como tal, o sea, separar en la fuente no da plata. Lo que da, lo que da plata es realizar un proceso. O sea, si tenés una botella de PET, quitarle la tapa y quitarle la parte plástica. Eso ya le da un valor agregado a ese proceso que vos tenés. Y lo mismo es de que si vos no llevas eso al relleno sanitario, pues obviamente va a ser menor el volumen a disponer y si es menor el volumen a disponer, mayor va a ser tu vida útil y no tenés que pensar en comprar otro terreno. ¿Cierto? Y tampoco van a ser tan altos los gastos también energéticos, porque al fin de cuentas se necesita petróleo, se necesita gasolina, se necesitan llantas, se necesitan pagar peajes, etcétera, etcétera, para poder llevar los residuos sólidos a disponer. Entonces, pensando en ese reciclaje y en todos estos y en esta parte de valoración, en Colombia se pensó por medio ¿por medio de qué? Por medio de la unificación de colores, la nueva separación de los diferentes residuos, en la cual entonces tenemos unos residuos no aprovechables que se deben de presentar en una bolsa negra, unos residuos orgánicos aprovechables que se deben de presentar en una bolsa verde
y unos residuos aprovechables que se presentan en una bolsa blanca. ¿Listo? En una bolsa blanca. Entonces tenemos todos estos diferentes residuos de esta forma. Además tenemos un... ¿por qué? Porque es que separar en la fuente es lo menos costoso que hay. ¿Qué es lo único que necesitamos para separar en la fuente? Que las personas, que las personas quieran separar, ¿cierto? Que las personas quieran separar, que las personas quieran, o sea, tengan esa mentalidad de poder separar y que sepan distinguir un color para poder ver qué clase de residuos se tiene en cada uno de ellos. Ya hemos visto, pues, durante este año, eh, eh, que diferentes, perdón, perdón, que diferentes centros comerciales ya tienen esta implementación, la implementación del código de colores. Entonces ya solamente nos falta de que, pues, de que las personas sepan acerca de ello. No solamente nosotros que trabajamos esta área. También tenemos entonces otros diferentes sistemas de separación, que es una separación no in situ, sino ex situ, en la cual entonces por medio de diferentes sistemas se separan tanto mecánica como manualmente los residuos sólidos. Les había dejado un video, la penúltima o la última clase, que era acerca de la planta de incineración de Barcelona, en la cual entonces ellos tienen una separación en la fuente, pero también tienen una separación allá de otras clases de residuos para poder aprovechar. Porque la valoración energética, o sea, todo esto de valoración económica es antes de la valoración energética. La valoración energética debe de ser lo último entre el aprovechamiento y la disposición final. Listo. Entonces, para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. Entonces, de esta forma, lo que buscamos es de que las materias primas siempre sean consideradas como materias primas y sean vistas en una especie de ciclo, así como tenemos el ciclo del agua, el ciclo del carbón, ¿cierto? Todos estos diferentes ciclos, podamos también tener estos diferentes ciclos desde un punto de vista de ambientes naturales. En cuanto a la parte de residuos. Entonces tenemos, por ejemplo, las materias primas. Nosotros, ¿de dónde tomemos las materias primas? Las materias primas las tomamos de los recursos naturales. Al tomar esas materias primas de los recursos naturales, lo que sucede es que esas materias primas se convierten en ¿qué? Los convertimos en una serie, pues, o sea, por medio de los productores, los convertimos en unos bienes, que esos bienes son consumidos por nosotros y posteriormente, cuando lo que nosotros ya no necesitamos de eso que nos consumimos es lo que consideramos como residuo, que posteriormente es arrojado o que lo volvemos a convertir en una materia prima, ¿cierto? Una materia prima que son los diferentes productores. Asimismo, nos pasa con los residuos, ¿cierto? Nos pasa con los residuos. Entonces, nos pasa con esos residuos, pues con los productores que cuando están produciendo este bien, también generan esos residuos, pero que pueden ser arrojados, pero mejor los reciclamos y vuelven otra vez a la parte de los productores. No tiene que ser en la misma producción, ¿cierto? O sea, que sean ellos dentro de ellos mismos, sino dentro, dentro de otros diferentes sistemas industriales. Y entonces eso es lo que busca la economía circular. Lo que busca la economía circular es tener la menor cantidad de materias primas posibles y solamente trabajar con las que ya se tienen dentro del medio. Entonces aquí veíamos ejemplos de la minería urbana, como la minería urbana no tenemos que ir a abrir una mina para ir a sacar oro o ir a sacar cobre o plata, sino que simplemente acá en el medio lo podemos tener. O sea, en nuestras casas tenemos gran cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que posteriormente podemos convertir en estos diferentes elementos.
Tenemos entonces, tenemos materias primas, entonces acá vemos una parte de economía circular, la del Parlamento Europeo, en la cual ellos nos hablan, vuelvo y les repito, ¿de dónde vienen las materias primas? Vienen de los recursos naturales. Entonces de ellas se hace un diseño, una producción, elaboración, distribución, consumo, se hace una recogida y se hace un reciclado. Acá ya sí alguno más grande, un poco más complicado en este bosquejo que tenemos, pero acá el centro de todo es quién, el usuario. O sea, si esta persona no sabe de qué forma separar lo que consume, todo esto se cae al piso. ¿Listo? Entonces esa es como la cosa de lo que les decía anteriormente, de que hablemos de que las personas consumen algo, ¿cierto? Y que eso que les queda después de que lo consumen, ¿cómo lo deben de separar? Para empezar a sacar de las personas eh, el, el, el que, la palabra basura, y que simplemente tengamos es como ni siquiera desecho, o sea, como el sobrante que tenemos. Es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos pintando una casa, el tarro de pintura con el que se pintó quedó medio frasco de pintura. Nosotros botamos eso. No. O sea, eso se convierte en, vea, por ahí me sobró una pintura, llévesela. ¿Cierto? Eso siempre va a ser así. Entonces, lo mismo, ve, por acá me sobró unos empaques plásticos. ¿Dónde los pongo? Voy a ponerlos acá, que acá yo me encargo de hacerlos. Que ve, me sobraron unas cajas de cartón, entonces me sobraron unas estivas, y así sucesivamente con diferentes elementos. Acá también tenemos otro, pues, que ya va dado más desde el punto de vista de consumo energético y de cómo la economía circular colabora a que estos consumos de energía sean cada vez inferiores. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es de que pues Colombia apenas viene con esta parte de economía circular, pues viene desde hace mucho tiempo, pero lo tiene apenas como una política nacional a partir del 2016 con el COMEX. Entonces, el tal es de que, pues, o sea, de que no dejemos morir esta idea y de que podamos proseguir con mayores cantidades de ideas desde estos diferentes puntos de vista. Entonces vimos diferentes metodologías como, pues, metodologías no, iniciativas como Cradle to Cradle, eh, en las cuales entonces teníamos un metabolismo, lo que ellos buscaban era lo que les estaba diciendo, que tener de un metabolismo biológico, pasarlo a un metabolismo tecnológico. ¿Listo? Entonces tenemos plantas, entonces tenemos la plantica, que la plantica se la come la vaquita, las heces de la vaquita son biodegradantes que se convierten en nutrientes del suelo, y esos nutrientes del suelo, pues a lo último van a servir para el mismo arbolito que se va a volver a comer la vaquita, ¿cierto? Y lo mismo pasaría acá. O sea, tenemos una industria que se encarga de crear televisores, esos televisores van hacia una vivienda, en esa vivienda se acaba su vida útil, pero el tal es que no se vayan para el relleno sanitario, sino que vuelvan al sector industrial, y en el sector industrial puedan sacar diferentes partes de acá para poder llegar acá, ¿cierto? El problema que yo veo acá, y que yo siempre lo he dicho, es como el sentimiento y la envidia que le tomamos a esto. Es que ¿por qué si yo se lo compré a él, por qué le lo voy a volver a regalar? No, entonces prefiero votarlo. Entonces eso yo creo que es como una parte muy egoísta, no sobre estos productores, sino sobre nuestro planeta, ¿cierto? O sea, tenemos que quitar esa fase egoísta de nuestro planeta, porque el solo hecho de mandar esto para un relleno sanitario implica que esas partes que se hubieran podido recuperar, tenemos que abrir un hueco en la tierra para poder sacar esos minerales. Veíamos entonces también iniciativas como Borsi, que es la bolsa de residuos sólidos y sus productos industrializables, en la cual entonces tenemos
diferentes empresas que lo que veíamos era cómo ellas, por medio de diferentes iniciativas, entonces lo que a mí me sobra, eh, lo pongo, eh, lo pongo en internet para ver a quién le puede servir y o también lo que yo necesite, qué empresa lo puede, pues, lo puede estar necesitando, pues lo puede, me lo puede proveer. Vimos los programas post-consumo, en total vimos 7 programas post-consumo, más otros 3 que eran el de los empaques, el de empaques, el de, se me fueron, empaques y las de las, eh, y aceites usados, ¿cierto? Esas otras que estaban ahí y ya, sí, perdón, vimos esas dos. Y la de aceites usados, de cómo ellas entonces también entrarían dentro de estos planes post-consumo, pero que todavía no están registrados en la página del ministerio como tal. Vimos los 7 programas post-consumo entonces, el de pilas, medicamentos, computadores, baterías, bombillas fluorescentes, llantas usadas y envases de plaguicidas domésticos. Así entonces, con esto que, que, que vamos a ver y que, pues, que venimos viendo, alcanzamos a ver que, por ejemplo, pues, lo que les decía, por ejemplo, con lo del arbolito, este arbolito de acá, pues realmente lo que nosotros tenemos es devolviéndole al suelo, o sea, dándole gracias al suelo, por así decirlo, por algo que nos dio, ¿cierto? Entonces, el suelo nos está dando un alimento. ¿Qué es lo mínimo que nosotros debemos de decirle? Pues, suelo, venga, qué pena con usted. Entonces, usted me dio alimento, yo también le voy a dar alimento. Que serían, ¿qué? Esos diferentes nutrientes. Pero si nosotros esos nutrientes, ¿de dónde podemos sacar esos nutrientes? Esos nutrientes los podemos sacar ¿de dónde? Del compostaje. Entonces, simplemente nosotros lo que hacemos es tener compostaje y a partir de esos compostajes, a partir de ese compostaje, devolvemos ese nutriente, ¿cierto? Devolvemos ese nutriente a a nuestro suelo. Pero cuando no lo devolvemos, entonces simplemente lo enterramos. Y cuando lo enterramos, ahí se nos genera un problema en los rellenos sanitarios porque se nos aumentan las cantidades de lixiviados y las cantidades de gases que se generan, ¿cierto? Como lo veíamos el semestre pasado. También podemos tener gran cantidad de reciclaje, reciclar todo ese material que tenemos desde la separación en la fuente, simplemente lo separamos y ya. Y el resto que nos queda, antes de llevarla a un relleno sanitario, lo podemos valorar energéticamente. O sea, poder consumir la mayor cantidad de energía, producir energía a partir de él. ¿Listo? Hacer esa producción de energía. Entonces, ahí entraría la parte de valoración energética. Que esa parte de valoración energética, entonces, lo habíamos visto que eran ¿qué? Que eran una serie de tratamientos, tanto térmicos como biológicos. ¿Listo? Y de esos térmicos, habíamos dicho que eran térmicos como la incineración, térmicos como la pirólisis y térmicos como la gasificación. Y de entes biológicos como ¿quién? Como la metanización, ¿cierto? En el cual entonces, acá la temperatura iba a ser fundamental, pero que el primer fin de nosotros, el primero, para poder tener esto, era realizar ¿qué? Era realizar una destrucción térmica. ¿Una destrucción térmica de qué? Una destrucción térmica para eliminar la toxicidad. Entonces nosotros a partir de esa temperatura eliminamos la toxicidad del residuo, el cual pues es como uno de los tratamientos fundamentales de lo que vemos en nuestra materia, porque al fin de cuentas pues lo que necesitamos es tratar pues la peligrosidad de estos diferentes residuos. Entonces por ahí
Entonces, ya tenemos eso. Entonces, lo que decíamos es, a ver, si yo estoy quitando la peligrosidad, pero fuera de quitar la peligrosidad, yo también, yo también estoy destruyendo, yo también puedo generar energía, coroné, ¿cierto? O sea, pues estoy haciendo un superjuego acá, porque elimino toxicidad, elimino peligrosidad y a la vez que elimino la peligrosidad, también hago una recuperación, pues puedo generar energía a partir de ellos, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista térmico, sino también desde el punto de vista biológico. O sea, a partir de ellos dos. Entonces, una de las cosas que se hace es poder aprovechar la cantidad de calor que se va a generar a partir de los residuos. Entonces, por eso nos empieza a aparecer una palabrita que es el poder calorífico. Y es como poder mirar uno a uno, pues, cada uno de ellos dentro de estos diferentes estados. Pero lo que también buscamos es de que este poder calorífico sea asimilable al de un combustible. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes residuos que no tienen un alto poder calorífico. Y por acá lo teníamos. Por acá teníamos este ejemplo. En este ejemplo, mirábamos que la materia orgánica fermentable tiene un bajo poder calorífico. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago un proceso de valoración energética de la materia orgánica fermentable como tal, este me va a generar muy poquitica energía. Pero, si yo a esa materia orgánica fermentable le hago un proceso de metanización, es decir, lo que le hago a esto es simple y llanamente una digestión anaerobia, ¿cierto? Una digestión anaerobia. Entonces, con esa digestión anaerobia, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que el metano, se me va a producir metano, hidrógeno y dióxido de carbono, los cuales al yo juntarlos, eso se va a llamar una síntesis de gases, y esa síntesis de gases posee un alto poder calorífico. Un alto poder calorífico. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, pero muy, pero muy en cuenta. Entonces, posee un alto poder calorífico a partir de eso. Entonces, ahí veíamos la importancia de ese poder calorífico y que sea asimilable ¿a quién? Que sea asimilable al de un combustible. Entonces, ¿implica qué? Implica la obtención de energía utilizando en vez de combustible convencional los residuos sólidos. Eso era lo que buscábamos entonces. Entonces veíamos esta tablita de resumen de lo que íbamos a ver en esta última parte de la asignatura, en la cual entonces tenemos los residuos sólidos municipales. Entonces, que pues en el caso de Colombia, la mayoría van ¿hacia dónde? Van hacia relleno sanitario. O sea, la mayoría de los residuos sólidos que nosotros generamos van hacia un relleno sanitario. Y de estos de que van a relleno sanitario, pues se generan gran cantidad de gases y gran cantidad de fluidos, pues tanto líquidos como gaseosos, y estos entonces a lo último se van a convertir en gases de relleno sanitario. En el caso de Colombia, veíamos entonces cómo se podía hacer la combustión para convertirlos
¿Para convertirlos en qué? Para convertirlos en dióxido de carbono, que es menos gas de efecto invernadero que el metano. Pero lo que realmente se debería de realizar sería ¿qué? Sería coger esos gases y convertirlos en energía eléctrica, ¿cierto? En energía o en electricidad. ¿Listo? Pero aquí decíamos nosotros, pues, de que no teníamos como esa necesidad, entonces simplemente eso arrancaba y se iba para arriba. Pues para la atmósfera, pues cuando digo arriba, qué pena. Eh, el otro son las conversiones biológicas. Entonces, dentro de estas conversiones biológicas vamos a tener dos. Una que es una conversión biológica aerobia, ¿cierto? Compostaje aerobio. Y este compostaje, pues un proceso, una digestión aerobia, y que esta digestión aerobia me va a generar el compost, ¿cierto? Me genera compost. Pero tenemos una digestión anaerobia, que es la que denominamos metanización, y esta entonces la vamos a ver también acá, que con ella nos van a salir dos subproductos. Un subproducto va a ser un acondicionador de suelo, similar o mejor que el compost, y el otro va a ser una digestión y el otro va a ser un biogás, que este biogás es del que estábamos hablando ahorita, que puede ser que es una mezcla de metano con dióxido, con todo eso, eh, los cuales entonces posteriormente se convierte, ese biogás lo convertimos en energía o electricidad, según sea el caso. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos a partir de las diferentes conversiones biológicas. Ya entonces el otro que tenemos sería entonces ¿quién? Las conversiones térmicas. Las conversiones térmicas ya son otra qué, otra cosa aparte. No los vamos a ir viendo aquí en orden, sino que, pues como les dije, primero estamos viendo la incineración o quedamos en la incineración y ya posteriormente nos metemos a la digestión anaerobia y después nos vamos para la gasificación y la pirólisis. Entonces, en estas conversiones tenemos entonces la incineración, donde vamos a tener también dos subproductos. Un primer subproducto que son los residuos inertes. Que estos residuos inertes, entonces decimos que son los que tienen un bajo poder calorífico y que ese bajo poder calorífico lo que genera es que que se generen reacciones más endotérmicas que exotérmicas, o la parte exotérmica es muy baja comparado con otras clases. Entonces, en ese caso, por eso los llamamos inertes, pues porque no nos sirven de nada. Dentro de ellos entonces, encontramos a quién, encontramos el vidrio, los metales, ¿cierto? Veíamos estos entonces que encontramos ahí, vidrios y metales. Y por el otro lado, entonces, por el otro lado tenemos a quién, tenemos ya también pues el calor y el vapor, que este calor y este vapor entonces van a generar también, se van a ir por acá y van a generar también, ¿qué? Van a generar también, ay, se me perdió, me van a generar también energía eléctrica. Todos terminan siempre acá. La gasificación, entonces, la incineración, ¿qué es lo que pasa en la incineración? En la incineración hay una combustión al 100%, ¿cierto? Es decir, hay un exceso de oxígeno que se encarga de oxidar por completo el residuo con el fin de poder aprovechar su poder calorífico, ¿cierto? Pero también tenemos entonces
la gasificación, en la cual no tenemos un exceso de oxígeno, sino que antes tenemos una poca cantidad de este, y al tener esa poca cantidad, entonces el oxígeno, pues va a haber una falta de oxígeno, y esa falta de oxígeno lo que va a generar es que no se genere todo el proceso de combustión, sino que va a ser una combustión incompleta, y al tener esa combustión incompleta, entonces van a existir una mayor cantidad de gases. Entonces, si por ejemplo estoy haciendo la combustión con el oxígeno que se encuentra, con el oxígeno que se encuentra en el aire, y, y no tengo gran cantidad de aire, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que ahí el nitrógeno sí va a entrar a reaccionar. Entonces se van a generar gases, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, se van a generar también hidrógeno, oxígeno, monóxido, dióxido. Entonces, todo eso va a ser una simple síntesis de gases, y por eso también pues, lo llamamos síntesis de gases, y aquí ya entonces vamos a tener otra vez energía o electricidad. Y por el otro lado, entonces, vamos a tener la pirólisis, que la pirólisis la vamos a tener rápida, cuando son pirólisis por encima de los 800 grados centígrados, y vamos a tener otras eh, eh, bajas, que van a ser bajas pirólisis, en las cuales estas bajas pirólisis, pues no, ya casi no se denomina como baja pirólisis, sino que las denominan eh, torrefacción, ¿cierto? Que son pirólisis a 300 grados centígrados aproximadamente, pues, y con unos tiempos de residencia aproximadamente de 30 a 40 minutos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que aquí hay exceso de oxígeno, acá poco oxígeno, y acá no hay oxígeno. ¿Listo? Entonces, como para que vayamos teniendo en cuenta cada uno de ellos. Entonces, como aquí veníamos hablando de poder calorífico y poder calorífico, entonces, para poder entrar a esa parte de poder calorífico, entonces veíamos primero, teníamos eh, un recorderis acerca de lo que era la termodinámica, y entonces decíamos que la termodinámica estudia la relación existente entre quién, entre el calor, ¿cierto? Y demás tipos de energía externa e interna a un sistema, así como los cambios a nivel macroscópico en la temperatura, presión, densidad, masa y volumen. Entonces, teníamos un estado con unas condiciones iniciales, y esos estados con condiciones iniciales iban a unos estados finales. ¿Qué pasaba con esos estados finales? Que en esos estados finales variaba. Al variar la temperatura y la presión, inmediatamente me hacían variar la densidad, y por ende, si me variaba la densidad, pues también me variaba bien fuera la masa o el volumen, o los dos, ¿cierto? O los dos. Entonces por eso es que tenemos cada uno de ellos. Entonces, dentro de estos, veíamos este claro ejemplo en el cual entonces teníamos nosotros, teníamos nosotros eh, agua en estado líquido. Al estar esa agua en estado líquido, eh, se, le, se le ponía calor, eh, pasaba de un estado líquido a un estado gaseoso, entonces había un cambio en la temperatura y presión de ellos, y por ende, pues la masa seguía constante, pero había un cambio en el volumen, y ese cambio en el volumen implicaba un cambio en la densidad. Ese cambio entonces en el volumen generaba un mayor volumen de agua al pasar de estado líquido a estado gaseoso, lo que implicaba que quisiera coger todo el espacio en el cual se encontraba, y empezaba a mover acá un pistón, y este pistón empezaba aquí a generar en generar un movimiento,
y esto pasaba de energía cinética, pues de energía estática a energía cinética, o sea, energía mecánica. Y con esto generábamos energía. Entonces aquí era donde entraba el poder calorífico, acá en el combustible. Y decíamos que el combustible que íbamos a utilizar acá era ¿quién? Eran los residuos sólidos. Entonces tenemos acá sistemas cerrados, ya hablábamos de sistemas cerrados en los cuales no entra ni sale masa, o sea que la masa es constante durante el tiempo, pero obviamente hay un cambio en la variación en la presión y la temperatura. Tenemos otro que se llama sistema abierto, donde hay una variación en la masa y volumen, pero la temperatura la presión es constante y la temperatura también puede ser constante en el tiempo. Acá, la presión y la temperatura son constantes, pero ya la masa y el volumen ya pues pueden variar. Entonces, la temperatura interna con la que entra el fluido pues va a quedar ahí. ¿Listo? Entonces así veíamos el poder calorífico y, y definíamos el poder calorífico como la cantidad de energía, ¿cierto? Como la cantidad de energía que se genera al oxidar al 100% un combustible y que en este caso nuestros combustibles iban a ser ¿quiénes? Los residuos sólidos. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener un residuo y este residuo le íbamos a agregar oxígeno y ese oxígeno podía tener, ese oxígeno, el más barato, habíamos dicho que era el que viene del aire, entonces al agregarlo acá, inmediatamente, al estar esto al 100%, pues al tener ese exceso, la descomposición va a ser al 100% y vamos a generar entonces dióxido, agua y nitrógeno, porque el nitrógeno que se encuentra acá en el aire, como hay un exceso de oxígeno, no va a reaccionar acá con la molécula. ¿Y eso se va a convertir en qué? Se va a convertir en calor. ¿Listo? Se va a convertir en calor. Y ese calor entonces va a ser el poder calorífico inferior. Entonces, inicialmente, lo que queríamos era saber cuánto era la cantidad de oxígeno que se necesitaba para oxidar por completo este residuo y quitarle su peligrosidad. ¿Por qué? Porque le quitaba, por ejemplo, el metano. El metano es una sustancia peligrosa, sí, es que altamente ecotóxica. ¿Y por qué? Porque es un gas de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Le disminuíamos su toxicidad al hacerle una combustión y convertirlo en esto. De igual forma, vimos ejercicios con otros diferentes clases de gases. Entonces, ¿qué les queda a ustedes, por favor? Ver esos videos en los cuales veíamos ese cálculo de ese poder calorífico inferior por el método de la entalpía y por el método de Dulong. Pues como para que den ese repasito ahí. Entonces tenemos ese calor, entonces ese calor es el que denominamos ese poder calorífico inferior. También decíamos que en varias ocasiones esta agua sale como vapor de agua, pero en algunas veces se condensa y queda en estado líquido. Al condensarse y quedar en estado líquido, esa condensación es un gasto energético. Pues no es un gasto energético, es un aporte mayor de calor. Y por eso ese aporte mayor de calor, o sea, ese aporte mayor de calor que se da por la condensación del agua, que está en estado líquido, que está en estado gaseoso al pasar al estado líquido, y más el calor de la oxidación del combustible, ese es el que denominamos como poder calorífico superior. ¿Listo? Entonces, de ahí tenemos el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior. Pero que porque el poder calorífico superior lo vemos acá, sabiendo que necesitamos porque muchas de las pruebas las hacemos en laboratorio y en el laboratorio nos aparece es el poder calorífico superior. Entonces,
De esta forma, veíamos decíamos que íbamos a ver 4 metodologías para, para, para determinar el poder calorífico inferior. Entonces, ¿cuáles eran? El método de la entalpía, el método analítico, el método de Dulong y por el método de la bomba calorimétrica. Pero para poder llegar a estos diferentes métodos hay que tener diferentes apartes. El primero es la determinación de la humedad, ¿cierto? Para tener esa determinación del porcentaje de humedad, ese porcentaje de humedad va a ser igual entonces ¿a qué? Va a ser igual al peso de la muestra seca menos sobre el peso de la muestra húmeda por el 100%. Y el peso de la muestra seca, ¿a qué va a ser igual? Entonces, yo tengo un crisol con muestra húmeda menos un crisol con muestra seca. O sea, esta antes de calentarla y esta después de calentarla. ¿Y cuál es el peso de la muestra húmeda? El peso de la muestra el peso, pues, el peso de la muestra menos el peso del crisol. Listo. Entonces sería este el que tendríamos. Así también hablábamos de otros, que eran el contenido de volátiles, el contenido de cenizas y el carbón y la cantidad de carbono fijo. Pero además de ellas, teníamos, ¿qué? Teníamos algo que denominábamos análisis elemental, que ese análisis elemental era súper recontra importante para nosotros poder determinar la cantidad para poder determinar el poder calorífico inferior por el método de Dulong. Entonces, con él trabajamos el porcentaje determinamos la cantidad del porcentaje de carbono, de hidrógeno, de azufre, de nitrógeno y de cenizas que se tenían dentro de cada uno de ellos, además de la humedad y los halógenos y las sustancias inertes. A partir de este análisis elemental, entonces ya podíamos entrar a determinar qué, ya podíamos entrar a determinar el contenido energético dentro de este. ¿Listo? Bueno, también vimos entonces diferentes calores que se generan, como es la entalpía, como, como la entalpía, que esta entalpía es el calor involucrado durante una reacción química o durante un proceso a presión constante. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una olla destapada. Esta olla destapada, pues la presión va a ser constante, pero va a haber una reacción o va a haber un cambio de calor. ¿Listo? Una persona trotando, esa persona trotando va a tener una reacción, pues se van a quemar unas calorías, lo cual implica una reacción interna, pero la presión va a ser constante. ¿Listo? Y la entropía, que es una que utilizamos simplemente cuando pasamos de un sistema completamente ordenado a un sistema completamente desorganizado. Y este lo veíamos más que todo, lo explicábamos cuando, por ejemplo, calentamos algo y que entonces, cómo son las moléculas, las moléculas en estado sólido y cómo pasan a estar las moléculas en estado gaseoso. O sea que se tiene una diferenciación y que esa entropía es la que nosotros aprovechamos para generar calor. ¿Y generar calor cómo? Pues ahí lo veíamos por el método del poder calorífico, por el método de las entalpías para cálculo del poder calorífico. Así entonces también teníamos unas reacciones endotérmicas, que endo es de que
simplemente en estas reacciones se absorben calor y empezábamos a evaluar y decíamos, es que todas las reacciones son endotérmicas para poder ser exotérmicas. Por ejemplo, una reacción endotérmica es calentar carbón. Yo primero le doy una fuente de ignición a ese carbón, entonces le genero calor a ese carbón y después de generarle carbón, se genera una reacción endotérmica y ya después él empieza a generar una reacción exotérmica. ¿Listo? A tener una reacción exotérmica. Entonces, esas serían pues como las diferencias que se tendrían dentro de ella. ¿Listo? Porque esa reacción exotérmica, entonces, sería por ese proceso que desprenderíamos calor. Así entonces, llegamos al primer método, pues con este resumencito llegamos al primer método que vimos, que este era para sustancias completamente puras, o sea, cuando conocemos la parte molecular de las sustancias. Entonces, acá hicimos ejercicios con compuestos aromáticos. Porfa, les recomiendo, como siempre les recomiendo, no miren solamente los videos de las clases de ustedes, sino que traten de mirar los videos de la otra clase, porque son ejercicios diferentes. Entonces, aquí hicimos ejercicios, no sé, con tolueno, sileno, cumeno, benceno, naftaleno, en fin, ni recuerdo. No recuerdo cuáles fueron los que hice en esta clase, ni cuáles fueron los que hice en la otra. Tranquilo, Pero, profe, que tampoco recordamos. pero, pero la ventaja es que, 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 que para que todos lo recordemos, entonces lo podemos ver en el video, en el cual entonces simplemente a qué va a ser igual el poder calorífico inferior. El poder calorífico inferior va a ser igual a la entalpía de combustión dividido el peso molecular. Y esa entalpía de combustión, ¿a qué va a ser igual? Esa entalpía de combustión va a ser igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Listo? ¿Cuáles son los productos? Los productos siempre van a ser los mismos. Van a ser dióxido de carbono, agua y nitrógeno, ¿cierto? Porque estoy trabajando al 100%. ¿Y cuáles van a ser los reactivos? Pues la sustancia con la cual estoy trabajando, que para eso debo conocer la entalpía de formación, pero la entalpía de formación la encuentro en tablas y el oxígeno y también el nitrógeno. Pero como el oxígeno y el nitrógeno son sustancias puras, son O2, N2, entonces esas sustancias, su entalpía es cero. Entonces, realmente, ¿a qué sería igual la entalpía la entalpía de combustión? Sería igual a las moles, las moles de CO2 por la entalpía del CO2, más la entalpía, más las moles de agua por la entalpía del agua, menos las moles del CO2, pues del combustible, pues del residuo, por la entalpía de formación de la sustancia. ¿Listo? Entonces, con eso ya podemos hallar la entalpía de estos. Pero recuerden que tenemos que conocer, no puede ser una mezcla, o sea, es prácticamente un solo producto. Y habíamos terminado de que íbamos a ver ¿cierto? Este era el otro ejercicio, pero el que habíamos terminado de ver también era el método de Dulong. Entonces, para el método de Dulong, hacíamos un análisis elemental y en ese análisis elemental, entonces lo que determinábamos era la cantidad de la fracción de carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre, y obviamente también de humedad que se tenía de un residuo, ¿cierto? De si no teníamos que conocer nada, sino que simplemente nos daban su composición y ya. Y a partir de entonces, determinábamos cuánto era la fracción de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de azufre y de la humedad, y con eso determinábamos el poder calorífico inferior de ese residuo.
¿En qué habíamos terminado entonces? Habíamos terminado en que a partir de ese poder calorífico inferior y con la cantidad de masa que entraba y sabiendo la eficiencia del motor en que íbamos a trabajar, podíamos determinar cuánto era la energía recuperada, ¿cierto? Y este porcentaje de eficiencia, decíamos que estaba entre un 20 a un 28%, porque las pérdidas estaban entre un 70 y un 70, pues entre un 80 entre un 80 y, perdón, entre un 72 y un 80%. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí se tenía el ingreso de calor de los residuos sólidos, pues se tenían unos gases de combustión, una radiación y una serie de inquemados y también una serie de pérdidas dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Así entonces, terminamos esta parte introductoria, este recorderis. La próxima clase, o sea, dentro de 8 días, vamos a calcular el poder calorífico por el método analítico. Por favor, me buscan como Andrés Felipe Montoya. Vamos a ver por acá. Yo me salgo de acá. Y vamos a buscar por acá. Me van a buscar Andrés Felipe Montoya Rendón. Y en Andrés Felipe Montoya Rendón, pongamos, pues no es que yo sea un bagre pues de feo, sino que pues como el municipio del Bagre. Y aquí van a encontrar valoración económica y energética de los residuos del Bagre. Esta es la última publicación que tengo, en la cual, esto es de ahorita de principio de año, en la cual pueden ver cómo poder encontrar la cantidad de energía que pueden generar los residuos sólidos a partir del método analítico. ¿Listo? Que es el método que vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, por favor, se lo pueden leer. De todas maneras, se los voy a poner por acá. Los voy a poner acá en el chat. Acá en el chat para que venga. Listo. Ahí les queda entonces eso, si no, pues así como les había dicho Andrés Felipe Montoya Rendón, el municipio del Bagre. Con esto, yo creo que pues volvimos como a despertar la memoria que teníamos y con las cositas que veníamos viendo. No sé si tienen alguna duda o pregunta, muchachos. Profe, no hasta el momento. Bien. Ah, bueno, listo, muchachos. Entonces ya saben, cualquier duda o pregunta, el viernes entran y ya aunque yo estoy en parcial con los otros compañeros, pero de todas maneras yo les voy resolviendo alguna duda o pregunta. ¿Listo? Profe, yo referente al seguimiento, son 10 puntos, ¿cierto? Pues lo de Pejils y Pejirasa, Pejirresto y Sí, Pejirasa. yo les había enviado una hojita con antelación, donde estaban todas las cositas que fuimos como mirando durante el semestre. Ah, listo, pues, gracias. Listo, dale, de una. Listo, entonces voy a detener la grabación y cualquier cosa